¿Alguna vez has sentido que por más que intentas, tu corazón sigue cargando con heridas del pasado? ¿Te has preguntado por qué a veces es tan difícil sentir el verdadero amor de Dios en tu vida? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en el amor de Dios, un poder tan transformador que si lo descubres hoy, podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida, en que enfrentas los desafíos y en que experimentas la paz interior? Un amor que no solo te abraza, sino que tiene el poder de restaurar las partes rotas de tu alma, de sanar tu dolor y de llenarte con una paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es un fuego vivo que puede consumir toda la angustia, la soledad y el miedo que has acumulado en tu corazón. Pero aquí está el secreto. No todos logran experimentar su plenitud, no porque Dios no quiera dárselo, sino porque hay llaves espirituales que debemos descubrir para abrir nuestro corazón por completo a su amor. Hoy, en este video, vamos a embarcarnos en un viaje profundo a través de la palabra de Dios para descubrir cómo este amor puede transformar tu vida de manera radical. Exploraremos pasajes ocultos de la Biblia, historias que revelan la magnitud del amor divino y principios espirituales que muchos desconocen. Aprenderás cómo recibir este amor, cómo dejarlo fluir en cada área de tu vida y, lo más importante, cómo permitir que transforme cada rincón de tu ser. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una señal de que estás abriendo tu corazón a este mensaje. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan sentir el amor de Dios en sus vidas. No subestimes el impacto de este simple gesto. Hay alguien que está perdido en la desesperanza y, gracias a este video, puede encontrar la paz que tanto necesita. Suscribirte a este canal no es solo un acto de apoyo, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, pero este contenido se ha convertido en su refugio, en su lugar de encuentro con Dios. Por eso, cada vez que interactúas con estos videos, estás siendo parte de algo más grande. Estás ayudando a que la palabra de Dios alcance más almas necesitadas. Quiero que prestes atención a cada enseñanza de hoy, pero en especial a la penúltima, porque allí puede estar la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual que puede transformar para siempre tu relación con Dios. 1. El amor de Dios es inagotable. La prueba en la cruz. El amor de Dios es una realidad inquebrantable, un fuego eterno que arde incluso en los corazones más fríos. Es un amor que no depende de nuestros méritos, ni de nuestra fidelidad, ni de nuestras buenas acciones. Es un amor que existe porque Dios es amor en su esencia. Sin embargo, muchas personas viven sin experimentar la plenitud de este amor, ya sea por culpa, miedo, incredulidad o simplemente porque no han comprendido cuán inmenso es. La prueba más grande del amor de Dios se encuentra en la cruz, la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una consecuencia inevitable de su ministerio, sino un acto de amor deliberado y profundo. En Juan 3:16, las Escrituras nos revelan el corazón del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es conocido por muchos, pero su significado a menudo se pasa por alto. No dice que Dios nos amó porque éramos dignos, ni porque lo buscábamos, ni porque hicimos algo para merecerlo. Dice que nos amó porque sí, porque su amor es incondicional y su deseo es salvarnos. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, no solo experimentó un dolor físico insoportable,
también cargó sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad. En ese momento, sintió la separación de Dios que el pecado causa, la misma separación que muchos han sentido en sus vidas cuando creen que sus errores son demasiado grandes para que Dios los perdone. Pero el sacrificio de Cristo es la prueba de que no hay pecado, por grande que sea, que pueda separarnos del amor de Dios. El problema es que muchas personas creen en el amor de Dios de manera teórica, pero no han permitido que ese amor penetre su corazón y lo transforme. Saben que Jesús murió por ellos, pero siguen viviendo con el peso de la culpa, como si tuvieran que hacer algo más para ganarse el favor divino. Siguen midiendo su relación con Dios en base a su propio desempeño y no en base al amor inmerecido que el Señor ya les ha entregado. Cuando comprendemos la magnitud del amor de Dios expresado en la cruz, nuestra vida cambia. Ya no sentimos la necesidad de probar nuestro valor, porque entendemos que Dios ya nos valoró antes de que hiciéramos nada. Ya no nos acercamos a Dios con temor, sino con gratitud. Ya no vivimos en una constante lucha por ser aceptados, porque comprendemos que ya hemos sido aceptados por gracia. La cruz nos muestra que Dios no solo ama cuando somos fieles, cuando oramos, cuando le obedecemos. Nos amó en nuestro peor estado. Nos amó cuando no lo buscábamos, cuando estábamos lejos. Nos amó cuando éramos pecadores. Y si nos amó en ese estado, ¿cuánto más nos amará ahora que lo buscamos con sinceridad? Tal vez has sentido que Dios está distante, que no puedes sentir su amor, que por alguna razón Él te ha dejado. Pero la verdad es que su amor nunca se ha apartado de ti. La cruz sigue en pie como el recordatorio eterno de que fuiste amado con un amor que no tiene límites. Cuando Jesús pronunció sus últimas palabras en la cruz y dijo, «Consumado es», no solo estaba declarando el fin de su sufrimiento, estaba proclamando la victoria del amor de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre toda condenación. Estaba diciendo que el precio ya fue pagado y que ahora nada puede separarnos de él. Sin embargo, hay algo que impide que muchos reciban este amor en plenitud. No es que Dios los ame menos, sino que hay barreras en el corazón humano que no permiten que este amor fluya libremente. Estas barreras pueden ser heridas del pasado, pueden ser mentiras que el enemigo ha sembrado, pueden ser pensamientos de indignidad que nos llevan a creer que no somos lo suficientemente buenos para recibir el amor de Dios. En el próximo bloque, exploraremos una de las principales razones por las que muchas personas no pueden sentir plenamente el amor de Dios. Es un problema invisible, pero poderoso, que ha robado a miles de creyentes la experiencia de una relación cercana y transformadora con el Señor. Presta mucha atención, porque esta verdad podría ser la clave para desbloquear una nueva dimensión en tu vida espiritual. 2. Rompiendo las barreras que impiden recibir el amor de Dios. El amor de Dios es inmutable y está disponible para todos. Pero muchas personas viven sin experimentarlo plenamente. No porque Dios haga distinción de personas, sino porque existen barreras internas que bloquean su flujo en sus corazones. Estas barreras son construidas a lo largo de la vida, a veces sin darnos cuenta, y pueden impedirnos recibir lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Una de las principales barreras es la culpa. Hay quienes sienten que no son dignos del amor de Dios debido a su pasado. Han cometido errores, han fallado, han pecado, y esto los lleva a pensar que Dios no puede amarlos completamente. En su mente creen que deben hacer algo para limpiar su historial antes de poder acercarse a Él. Sin embargo, esto es contrario a lo que nos enseña la Escritura. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún
Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación y el amor de Dios no dependen de nuestra perfección, sino de su gracia. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de autoacusación, recordando constantemente sus fallas. Se castigan a sí mismos por sus errores pasados y creen que Dios también los ve con el mismo juicio. Pero esto no es así. En Isaías 43:25 Dios dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios no está esperando que te perfecciones para amarte. Su amor es la única fuerza que realmente puede transformar tu vida y limpiarte de todo lo que crees que te aleja de Él. Otra barrera que impide recibir el amor de Dios es el dolor del pasado. Muchas personas han sido heridas profundamente por otros. Han sufrido traiciones, rechazos, abusos o pérdidas que han dejado cicatrices en su alma. En un intento de protegerse, han construido muros alrededor de su corazón para evitar ser lastimados nuevamente. Pero esos mismos muros que los protegen del dolor también los separan del amor de Dios. Es posible que hayan sido lastimados por personas en quienes confiaban, pero Dios no es como los seres humanos. Su amor es inquebrantable y no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Jeremías 31:3 dice: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El miedo es otra barrera poderosa. Muchas personas temen entregarse completamente a Dios porque no saben qué implicará. Temen que si abren su corazón a su amor, perderán el control sobre sus vidas. Temen que Dios los decepcione o que les pida hacer cosas que no quieren hacer. Pero el amor de Dios no esclaviza ni obliga. En 1 Juan 4:18 leemos: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no quiere controlarte, quiere sanarte, restaurarte y guiarte hacia lo mejor para tu vida. Su amor no te quitará nada que realmente necesites, sino que llenará cada vacío que has intentado llenar por otros medios. Otra barrera que impide experimentar el amor de Dios es la falta de identidad. Muchas personas viven sin entender quiénes son en Cristo. Se ven a sí mismos como indignos, como si fueran extraños ante Dios. Se sienten espiritualmente huérfanos, como si no pertenecieran a la familia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice en Romanos 8:15 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. No somos simples seguidores de una religión, somos hijos de Dios. Cuando esta verdad penetra nuestro corazón, dejamos de vivir como si tuviéramos que ganarnos su amor y comenzamos a vivir como herederos de su gracia. Hay quienes también han construido barreras debido a falsas creencias. Quizás crecieron con la idea de que el amor de Dios está condicionado a su desempeño. Se les enseñó que deben hacer ciertas cosas para ganarse el favor de Dios y que si fallan, Él los rechazará. Pero la Biblia no enseña un amor condicional. En Efesios 2:8-9 se nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El amor de Dios no se gana, se recibe. Es posible que alguna de estas barreras haya estado en tu vida. Tal vez has sentido que hay algo que te impide sentir el amor de Dios en su plenitud. Pero hoy quiero decirte que esas barreras pueden ser derribadas. No tienes que vivir un día más sintiéndote indigno, separado, temeroso o rechazado. Dios te ama con un amor que no depende de lo que hagas o dejas de hacer. Su amor es más grande que tu culpa, más fuerte que tu pasado y más poderoso que cualquier mentira que hayas creído. El primer paso para romper estas barreras es reconocerlas. Pregúntate si alguna de estas ha estado presente en tu vida. Luego, preséntalas ante Dios.
Dile que quieres experimentar su amor en plenitud, sin reservas, sin miedo, sin culpa. La palabra nos asegura en Romanos 8, 38, 39 que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. En el próximo bloque hablaremos de un aspecto fundamental para recibir el amor de Dios y permitir que transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. Hay una verdad que muchos desconocen y que puede cambiar radicalmente la manera en que experimentan su relación con Dios. Presta mucha atención, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. 3. La obediencia como respuesta al amor de Dios. El amor de Dios no solo es un regalo que debemos recibir, sino una realidad que transforma nuestra manera de vivir. Muchos creen que obedecer a Dios es una carga, una lista de reglas difíciles de cumplir, pero la verdad es que la obediencia es la respuesta natural a un corazón que ha sido tocado por su amor. No se trata de cumplir mandamientos por temor al castigo, sino de vivir en una relación con Dios, donde la obediencia surge del deseo de honrarlo y amarlo más profundamente. Jesús dejó esto claro en Juan 14:15 cuando dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta frase no es una imposición, sino una revelación. Cuando realmente amamos a Dios, nuestro corazón se inclina naturalmente a hacer su voluntad. No se trata de una obediencia forzada, sino de una obediencia que nace del amor. Así como un hijo que ama a su padre busca agradarlo y seguir su consejo. Cuando comprendemos el amor de Dios, nuestra respuesta es querer vivir según sus caminos. Uno de los mayores errores que cometen muchos creyentes es pensar que la obediencia viene antes del amor. Creen que si logran comportarse de cierta manera, entonces serán amados por Dios. Pero esto es lo opuesto a la verdad. Dios no nos ama porque obedecemos. Obedecemos porque Él nos ha amado primero. En 1 Juan 4:19 se nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este principio cambia completamente la manera en que experimentamos la vida cristiana. Si obedecemos solo por obligación, la relación con Dios se vuelve pesada, difícil, un constante esfuerzo por alcanzar algo que parece inalcanzable. Pero cuando entendemos que ya somos amados, obedecer se convierte en un gozo, en un acto de gratitud y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, muchos enfrentan luchas en este aspecto. Saben que deben obedecer a Dios, pero sienten que sus deseos y hábitos los llevan en la dirección contraria. Se sienten atrapados en un ciclo de querer hacer lo correcto, pero fallar una y otra vez. Pablo describe esta lucha en Romanos 7:19 cuando dice: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». La clave para romper este ciclo no es tratar de esforzarse más en la propia fuerza, sino permitir que el amor de Dios transforme el corazón. Ezequiel 36:26 nos da una promesa poderosa. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no nos llama a cambiar por nuestra propia cuenta, sino que nos ofrece su espíritu para que haga en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cuando el amor de Dios llena nuestra vida, la obediencia deja de ser un sacrificio y se convierte en un deleite. En el Salmo 48, el salmista expresa esta transformación diciendo: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». No es solo cumplir reglas, sino que su palabra se convierte en algo que amamos y valoramos profundamente. Uno de los ejemplos más claros de esto en la Biblia es la historia de Zaqueo.
Era un hombre que había construido su vida sobre la injusticia, la codicia y la deshonestidad. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, algo en él cambió. En Lucas 19:8, Zaqueo le dice a Jesús: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús no le exigió que hiciera esto, no le impuso una carga, pero el amor de Dios tocó su corazón de tal manera que su respuesta natural fue cambiar su vida por completo. Este es el poder transformador del amor de Dios. No solo nos salva, sino que nos cambia desde adentro. No nos deja como estábamos, sino que nos moldea para que reflejemos su carácter. Cuando una persona realmente ha sido impactada por el amor de Dios, su vida lo demuestra. No porque sienta que debe hacerlo, sino porque su corazón ha sido renovado. Si sientes que la obediencia ha sido una lucha para ti, que te cuesta caminar en los caminos de Dios, que hay áreas de tu vida en las que sigues fallando, la respuesta no está en tratar de esforzarte más. La respuesta está en sumergirte en el amor de Dios, en buscarlo con todo tu corazón, en dejar que Él sane las partes de tu vida que aún no han sido transformadas. En el próximo bloque hablaremos sobre un principio espiritual que muchas personas desconocen y que puede desbloquear una relación más profunda con Dios. Es un elemento clave que diferencia a aquellos que solo conocen a Dios de aquellos que realmente caminan en su amor y poder. Presta mucha atención, porque lo que aprenderás puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. 4. La fe, la llave para experimentar el amor de Dios. El amor de Dios está disponible para todos, pero no todos lo experimentan de la misma manera. Algunos viven sumergidos en su gracia, sintiendo su presencia y dirección en cada paso que dan, mientras que otros, aunque creen en Dios, sienten que su amor es algo lejano, algo que solo han escuchado, pero no han vivido realmente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunos se sienten llenos del amor de Dios y otros viven en sequedad espiritual? La respuesta está en un principio fundamental del reino de Dios: la fe. La fe es la llave que abre la puerta para experimentar el amor de Dios en su plenitud. No se trata solo de creer en su existencia o en sus promesas, sino de confiar en su amor de una manera tan profunda que transforme nuestra manera de vivir. Hebreos 11:6 lo dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos muestra algo esencial. No basta con saber que Dios existe, también es necesario creer que Él es un galardonador, es decir, que se deleita en bendecir, en amar, en responder a quienes lo buscan. Muchas personas creen en Dios, pero en el fondo de su corazón no están convencidas de que Él realmente quiere amarlas, guiarlas y bendecirlas. Tal vez por experiencias pasadas, por heridas o por enseñanzas erróneas, han desarrollado una fe débil que les impide recibir el amor de Dios en su plenitud. Uno de los mayores obstáculos para vivir en el amor de Dios es la incredulidad. No la incredulidad que niega la existencia de Dios, sino la que duda de su bondad y amor personal. Hay personas que creen que Dios es amoroso con otros, pero que no lo será con ellos. Se ven a sí mismos como indignos, como si tuvieran que hacer algo para merecerlo. Pero la fe nos llama a confiar en la palabra de Dios por encima de nuestros sentimientos o pensamientos. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con certeza: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nuestra fe se fundamenta en esta verdad, vivimos de manera diferente. En lugar de dudar del amor de Dios cuando enfrentamos dificultades, confiamos en que Él está con nosotros. En lugar de pensar que debemos hacer algo para ganar su favor, descansamos en su gracia. En lugar de sentirnos solos, aprendemos a experimentar su presencia, incluso en los momentos más oscuros. Jesús enfatizó la importancia de la fe en varias ocasiones, y uno de los relatos más poderosos lo encontramos en Mateo 14, 28, 31, cuando Pedro caminó sobre el agua. En medio de la tormenta, Pedro vio a Jesús y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio nos muestra cómo la fe nos permite hacer cosas extraordinarias y cómo la duda nos hace hundirnos. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero en el momento en que se enfocó en las circunstancias, el miedo lo dominó. De la misma manera, cuando nuestra fe está firme en el amor de Dios, podemos vivir con paz, confianza y seguridad. Pero cuando comenzamos a dudar, a enfocarnos en nuestras fallas o en las dificultades, nos hundimos en la incertidumbre y la ansiedad. Si sientes que el amor de Dios no es una realidad constante en tu vida, examina tu fe. Pregúntate si realmente estás confiando en su amor, o si has estado permitiendo que las dudas y los miedos te roben la plenitud de esa experiencia. La fe no es solo una emoción o un pensamiento positivo, es una convicción profunda que nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Una forma de fortalecer nuestra fe en el amor de Dios es a través de la palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras y meditamos en las promesas de Dios, más crece nuestra confianza en su amor. La Biblia es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, y cada relato, cada promesa, cada enseñanza nos recuerda que su amor es real y eterno. Otra forma de fortalecer nuestra fe es a través de la oración. La comunión con Dios nos ayuda a experimentar su amor de manera personal. No se trata solo de pedir cosas, sino de pasar tiempo con Él, de hablarle como a un padre, de permitir que su Espíritu Santo nos revele más de su amor. La fe se desarrolla en la intimidad con Dios, cuando aprendemos a escuchar su voz y a reconocer su mano en nuestra vida. Finalmente, la fe en el amor de Dios se fortalece cuando decidimos vivir conforme a esa verdad. No basta con decir que creemos en su amor. Debemos actuar como quienes realmente lo han recibido. Esto significa dejar de lado la culpa, el miedo y la inseguridad, y caminar con la certeza de que somos amados, aceptados y cuidados por Dios. En el próximo bloque hablaremos de un elemento crucial que nos permite experimentar el amor de Dios de una manera aún más profunda: la intimidad con Él. Muchos han oído hablar de Dios, pero pocos han aprendido a caminar en una relación cercana con Él. Lo que aprenderás a continuación puede llevarte a una nueva dimensión en tu vida espiritual. 5. La intimidad con Dios, la clave para vivir en su amor. El amor de Dios no es un concepto teórico ni una idea distante, sino una realidad viva que se experimenta a través de la intimidad con Él. Muchos creyentes han oído hablar de Dios, han leído sobre su amor en la Biblia, pero nunca han sentido su cercanía de una manera personal. Viven su fe como una serie de reglas y doctrinas, pero carecen de una relación profunda con Dios.
Esto no es lo que Él quiere. Su deseo es que vivamos en comunión con Él, que lo conozcamos en un nivel más profundo, que experimentemos su amor de una manera real y transformadora. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para la intimidad con Él. En el jardín del Edén, Adán y Eva caminaban con Dios y hablaban con Él cara a cara. No había barreras, no había temor, solo comunión perfecta. Pero el pecado rompió esa relación y creó una distancia entre Dios y la humanidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios constantemente buscó restaurar esa comunión. Llamó a Abraham, se reveló a Moisés, estableció un pacto con Israel, envió profetas para guiar a su pueblo, pero la mayor demostración de su deseo de cercanía fue enviar a Jesús al mundo. Jesús no vino solo a enseñarnos reglas o a mostrarnos un camino moral. Vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su muerte y resurrección no solo nos dieron salvación, sino que nos abrieron la puerta para tener una relación personal con Dios. Ya no estamos separados, ya no somos extraños. A través de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Sin embargo, aunque la puerta está abierta, muchos no entran. Siguen viviendo como si Dios estuviera distante, como si la relación con Él fuera algo que solo algunos pueden experimentar. La realidad es que la intimidad con Dios está disponible para todos, pero requiere una decisión intencional. No ocurre automáticamente. Así como en cualquier relación, la cercanía con Dios se construye con tiempo, con esfuerzo y con disposición de corazón. Uno de los mayores enemigos de la intimidad con Dios es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de preocupaciones, de responsabilidades que ocupan nuestra mente y nuestro tiempo. Es fácil dejar que la vida nos absorba y relegar nuestra relación con Dios a un segundo plano. Pero la Biblia nos dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto significa que Dios está esperando que demos el primer paso. Quiere revelarse, quiere llenarnos con su amor. Pero nosotros debemos buscarlo activamente. ¿Cómo se cultiva la intimidad con Dios? El primer paso es la oración. La oración no es solo una lista de peticiones, sino una conversación con Dios. Es un tiempo para hablarle, pero también para escucharle. Muchos oran, pero no esperan escuchar una respuesta. Sin embargo, Dios es un Dios que habla. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que si somos sus hijos, podemos aprender a reconocer su voz. La oración debe ser un tiempo de comunión, donde abrimos nuestro corazón y dejamos que Dios nos hable. El segundo elemento clave es la meditación en la palabra. No se trata solo de leer la Biblia como una obligación, sino de sumergirse en ella, de reflexionar en sus verdades y permitir que transformen nuestro corazón. La Biblia no es un libro común, es la voz de Dios escrita para nosotros. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando meditamos en la palabra, estamos abriendo nuestro espíritu para recibir la revelación de Dios y experimentar su amor de una manera más profunda. Otra clave para la intimidad con Dios es la adoración. La adoración no se limita a cantar en la iglesia. Es un estilo de vida, es reconocer la grandeza de Dios, rendirle nuestro corazón y expresarle nuestro amor. La adoración nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Él. Salmos 22:3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos,
su presencia se hace real en nuestra vida. También es importante la obediencia. No podemos tener intimidad con Dios si estamos caminando en desobediencia. Jesús dijo en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No significa que Dios dejará de amarnos si fallamos, pero sí significa que nuestra relación con Él se fortalece cuando vivimos en obediencia. La desobediencia nos aleja porque endurece nuestro corazón y nos hace insensibles a su presencia. Otro factor crucial es el tiempo a solas con Dios. Así como en cualquier relación, la intimidad no se desarrolla en la multitud. Es en los momentos de quietud, cuando estamos a solas con Dios, que podemos experimentar su amor de manera más profunda. Jesús, a pesar de estar rodeado de multitudes, siempre buscaba tiempo para estar a solas con el Padre. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús necesitaba esos momentos, ¿cuánto más nosotros? Si sientes que Dios está distante, que su amor no es una realidad constante en tu vida, revisa cuánto tiempo estás dedicando a estar con Él. La intimidad con Dios no es un privilegio para algunos, sino una invitación para todos. Pero requiere compromiso. No podemos esperar sentirnos cerca de Dios si solo le dedicamos unos minutos apresurados en el día. Dios anhela una relación profunda contigo. Su amor no es superficial ni pasajero. Es un amor que busca cercanía, que desea envolverte y transformarte. Pero necesitas responder a esa invitación. No basta con saber que Dios te ama. Necesitas experimentarlo de manera personal. En el próximo bloque hablaremos de un aspecto crucial en la vida de todo creyente: la confianza en Dios en medio de las pruebas. Muchos se sienten amados por Dios cuando las cosas van bien, pero dudan de su amor cuando enfrentan dificultades. Vamos a descubrir cómo el verdadero amor de Dios no solo está presente en los momentos felices, sino que se hace más evidente en las temporadas de prueba. 6. Confiar en el amor de Dios en medio de las pruebas. Es fácil sentirse amado por Dios cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando la vida avanza sin dificultades. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos pruebas? Cuando llegan momentos de incertidumbre, dolor o pérdida. Para muchos, estos momentos se convierten en un obstáculo para experimentar el amor de Dios. Se preguntan si Él realmente los ama, si está con ellos o si los ha abandonado. Pero la verdad es que el amor de Dios no se manifiesta solo en los tiempos buenos, sino que se hace aún más evidente en medio de las pruebas. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. De hecho, en Juan 16:33 dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que las pruebas no son una señal de que Dios nos ha dejado, sino una parte natural de nuestra caminata en la fe. Sin embargo, lo que distingue a un creyente maduro es su capacidad de confiar en el amor de Dios, incluso cuando no entiende lo que está pasando. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es la historia de Job. Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Sin embargo, perdió todo en un solo día: su riqueza, su familia, su salud. Humanamente hablando, tenía todas las razones para cuestionar el amor de Dios. Su esposa incluso le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero su respuesta fue: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero confiaba en el carácter de Dios. Sabía que Dios seguía siendo bueno, aun cuando su vida parecía desmoronarse. El amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias. No es menos real cuando estamos en el valle que cuando estamos en la cima.
De hecho, es en los momentos difíciles cuando muchas veces podemos experimentarlo de manera más profunda. Isaías 43:2 nos da una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nunca prometió evitarnos las dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellas. El problema es que cuando enfrentamos pruebas, nuestra tendencia natural es enfocarnos en el problema en lugar de enfocarnos en Dios. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme en medio de esto? La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso en medio de las pruebas, Dios está obrando algo para nuestro bien. La vida de José es un ejemplo claro de esto. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Años de sufrimiento que parecían no tener sentido. Pero en el momento adecuado, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernador de Egipto. Cuando se reencontró con sus hermanos, en lugar de vengarse, les dijo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. José entendió que, aunque las circunstancias fueron dolorosas, Dios estaba usando todo para cumplir un propósito mayor. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra fe es refinada. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se fortalece cuando pasamos por tiempos difíciles. Pero la clave para soportar las pruebas, sin perder la confianza en el amor de Dios, es recordar quién es Él. Su amor no es volátil, ni depende de lo que estamos experimentando. Romanos 8:35 nos pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y la respuesta viene en los versículos 38-39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si sientes que Dios está distante en medio de tu prueba, recuerda que Él está más cerca de lo que imaginas. No te ha abandonado, no te ha olvidado. Está obrando, aunque no puedas verlo. Su amor no se ha debilitado. Sigue siendo el mismo amor que te salvó, el mismo amor que te ha sostenido hasta ahora, el mismo amor que te llevará hasta el final. En el próximo bloque hablaremos de un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto: el poder del perdón como una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Muchas personas no experimentan la plenitud de su amor porque aún llevan heridas y resentimientos en su corazón. Lo que aprenderás a continuación podría ser la clave para experimentar una libertad y una paz que nunca antes has conocido. 7. El poder del perdón. La manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios es inagotable, inmensurable y completamente transformador. Pero para que fluya libremente en nuestras vidas, hay un aspecto fundamental que no podemos ignorar: el perdón. Muchas personas desean experimentar el amor de Dios en su plenitud, pero no se dan cuenta de que el resentimiento, la amargura y la falta de perdón pueden ser un bloqueo espiritual que les impide recibirlo completamente. El perdón no es solo un acto de obediencia, es una puerta que se abre a la sanidad, la paz y la restauración.
Jesús enseñó sobre esto de manera clara en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son fuertes y nos recuerdan que el perdón no es opcional en la vida cristiana. Muchas personas viven atadas a recuerdos dolorosos. Alguien los hirió, traicionó, rechazó o abandonó, y esas heridas han dejado cicatrices profundas en el corazón. A veces el dolor es tan grande que parece imposible perdonar, pero aquí es donde el amor de Dios entra en acción. No se nos llama a perdonar en nuestras propias fuerzas, sino a hacerlo con la gracia y el poder que Dios nos da. Jesús es el mayor ejemplo de perdón. Mientras colgaba en la cruz, después de haber sido traicionado, humillado y golpeado, pronunció una frase que revela el corazón de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si alguien tenía razones para aferrarse al resentimiento, era él. Sin embargo, escogió perdonar. Y lo hizo porque entendía que el amor de Dios es más grande que el pecado, más fuerte que el odio y más poderoso que cualquier injusticia. Uno de los problemas de no perdonar es que nos ata emocional y espiritualmente a la persona que nos lastimó. La falta de perdón no castiga al ofensor, nos castiga a nosotros. Es como beber veneno, esperando que la otra persona sufra las consecuencias. La amargura y el resentimiento se convierten en cargas pesadas que nos impiden avanzar, nos roban la paz y nos ciegan a la plenitud del amor de Dios. Efesios 4:31-32 nos da un llamado claro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios no solo nos pide que perdonemos, sino que nos recuerda que Él nos ha perdonado primero. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, el perdón se vuelve una respuesta natural. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos herido a otros de alguna manera. Sin embargo, Dios no nos trata según nuestros errores, sino según su amor y misericordia. Salmos 103:12 dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones». Así como Dios nos ha liberado de nuestro pasado, nos llama a liberar a los demás. Pero, ¿cómo perdonar cuando el dolor es grande? El primer paso es reconocer el dolor. Perdonar no significa minimizar lo que ocurrió ni fingir que no nos afectó. Dios no nos pide que ignoremos las heridas, sino que las llevemos a Él para ser sanados. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solo cuando llevamos nuestro dolor a Dios, podemos comenzar el proceso de sanidad. El segundo paso es tomar la decisión de perdonar. No es un sentimiento, es una elección. Si esperamos sentirnos listos para perdonar, tal vez nunca lo hagamos. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, Él nos da la fuerza para hacerlo. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios nos llama a perdonar, también nos dará la gracia para hacerlo. El tercer paso es orar por la persona que nos hirió. Jesús nos enseñó en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Puede parecer imposible, pero cuando oramos por quienes nos lastimaron, algo cambia en nuestro corazón. Comenzamos a verlos como Dios los ve y el poder del resentimiento comienza a romperse.
Perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona o justificar su comportamiento. Significa soltar la carga y dejar la justicia en manos de Dios. Romanos 12:19 nos dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Cuando perdonamos, estamos confiando en que Dios es justo y que Él se encargará de todas las cosas. El perdón nos libera. Nos abre las puertas a una relación más profunda con Dios. Nos permite experimentar su amor de una manera que nunca antes habíamos conocido. Cuando dejamos ir el resentimiento, creamos espacio para que su amor fluya sin obstáculos en nuestra vida. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hoy es el día para hacerlo. No sigas cargando ese peso, no sigas permitiendo que la falta de perdón te robe la paz y te aleje de la plenitud del amor de Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el amor de Dios nos capacita para amar a los demás. Muchos quieren recibir el amor de Dios, pero no se dan cuenta de que una de las mayores maneras en que lo experimentamos es compartiéndolo con los demás. Lo que aprenderás a continuación te mostrará cómo el amor de Dios no solo nos transforma internamente, sino que nos lleva a impactar la vida de quienes nos rodean. 8. Amar a los demás. La evidencia del amor de Dios en nosotros. El amor de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que debe fluir a través de nosotros. Muchas personas buscan experimentar el amor de Dios en su plenitud, pero no se dan cuenta de que uno de los mayores indicadores de su presencia en nuestras vidas es la manera en que amamos a los demás. Jesús lo dejó claro en Juan 13:35. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor verdadero no es solo un sentimiento, es una acción. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es incondicional, pero muchas veces nosotros amamos con condiciones. Amamos a quienes nos tratan bien, a quienes nos respetan, a quienes nos caen bien. Pero Jesús nos llama a un amor más alto, un amor que refleje el carácter de Dios. En Mateo 5:46-47, Él dijo: «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?». Amar como Dios nos ama significa extender gracia, paciencia y misericordia, incluso cuando no es fácil. Significa perdonar a quienes nos han herido, ayudar a quienes no pueden devolvernos el favor, tratar con dignidad a quienes el mundo desprecia. Significa reflejar el amor de Dios en cada interacción, en cada palabra, en cada actitud. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es amar a quienes nos han hecho daño. El mundo enseña que debemos alejarnos, responder con indiferencia o incluso vengarnos. Pero Jesús nos enseñó un camino diferente. En Lucas 6:27-28 dijo: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». Este tipo de amor no es natural para el ser humano, pero es el amor que transforma corazones. Para amar de esta manera necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que el amor que Dios nos pide no es algo que debemos fabricar por nuestra cuenta, sino algo que Él mismo pone dentro de nosotros. El amor de Dios en nosotros no solo se manifiesta en relaciones personales, sino también en la forma en que servimos a los demás. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta: «Servíos por amor los unos a los otros». Cuando servimos, estamos demostrando el amor de Dios de manera práctica. No se trata solo de palabras,
sino de acciones concretas que reflejan su compasión. Jesús es nuestro mayor ejemplo de amor en acción. Durante su ministerio en la tierra, constantemente mostró amor a los marginados, a los rechazados, a los pecadores. Tocó a los leprosos, comió con los despreciados, defendió a los indefensos. No solo predicó sobre el amor, lo vivió en cada momento. Uno de los pasajes más impactantes sobre este tema es Mateo 25, 35, 40, donde Jesús dice: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí». Y cuando le preguntaron cuándo hicieron estas cosas, él respondió: «De cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Esto nos muestra que la manera en que tratamos a los demás es la manera en que tratamos a Dios. Cuando amamos, servimos, perdonamos y ayudamos, estamos reflejando su amor en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que no podemos amar a ciertas personas? Hay momentos en los que nuestro corazón se endurece, cuando sentimos que alguien no merece nuestro amor, o cuando las heridas del pasado nos impiden abrirnos a los demás. En esos momentos debemos recordar que Dios nos amó cuando éramos indignos. Romanos 5:8 dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Si Dios nos amó sin condiciones, debemos pedirle que nos ayude a amar de la misma manera. No significa que debemos tolerar el mal o permitir que nos dañen, pero sí significa que debemos decidir no guardar rencor, no devolver mal por mal, no cerrar nuestro corazón. La falta de amor es una señal de alejamiento de Dios. 1 Juan 4:20 dice: «Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?». Esto nos deja sin excusas. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a amar a quienes nos rodean. Amar a los demás no siempre es fácil, pero es una de las evidencias más poderosas de que el amor de Dios ha transformado nuestro corazón. Cuando aprendemos a amar como Él nos ama, nuestra vida cambia. Nos liberamos del enojo, del resentimiento, de la carga de la indiferencia. Vivimos con una paz y un gozo que solo pueden venir de una relación íntima con Dios. Si hoy sientes que hay personas en tu vida a las que te cuesta amar, pídele a Dios que te ayude. Ora por ellas. Pide que su amor llene tu corazón y te dé la gracia para actuar conforme a su voluntad. No te conformes con un amor superficial o selectivo. Pídele a Dios que te enseñe a amar como Él ama. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el amor de Dios nos capacita para vivir con propósito. Muchas personas viven sin dirección, sin saber cuál es su llamado, sin experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para ellas. Pero cuando entendemos el amor de Dios, encontramos nuestro propósito y nuestra razón de existir. Lo que descubrirás en el siguiente bloque puede ser la clave para caminar en el destino que Dios tiene para ti. 9. El amor de Dios nos capacita para vivir con propósito. Muchas personas pasan la vida buscando un propósito, una razón para existir, algo que les dé sentido a sus días. Intentan encontrarlo en el éxito, en la riqueza, en el reconocimiento, en las relaciones, pero al final siguen sintiéndose vacíos. La razón es que el verdadero propósito solo se encuentra en Dios. Cuando comprendemos el amor de Dios en su plenitud, descubrimos que fuimos creados con un propósito divino y que nuestra vida no es producto del azar, sino del plan perfecto de nuestro Creador. Efesios 2:10 nos dice:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios diseñó un propósito para cada uno de nosotros antes de que siquiera naciéramos. No somos un error, no somos un accidente. Dios nos formó con intención, con un llamado único, con dones y talentos específicos para cumplir su plan en la tierra. Sin embargo, muchas personas viven sin descubrir ese propósito porque han sido cegadas por el miedo, la duda o la falta de identidad. Han creído mentiras que el enemigo ha sembrado en sus corazones. No eres lo suficientemente bueno, no tienes nada especial, tu vida no tiene valor. Pero la verdad es que Dios no comete errores. En Jeremías 1:5 Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios te conocía antes de que nacieras y te apartó con un propósito. El amor de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita para cumplir nuestro llamado. Cuando vivimos en su amor, encontramos dirección. Ya no vagamos sin rumbo. Ya no nos conformamos con simplemente existir. Entendemos que nuestra vida tiene un significado eterno. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cómo descubrir nuestro propósito en Dios? El primer paso es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13 nos da una promesa poderosa: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere revelarnos su propósito, pero debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto. El segundo paso es comprender que nuestro propósito siempre estará ligado al amor. No importa cuál sea nuestro llamado específico, siempre tendrá que ver con amar a Dios y amar a los demás. Jesús resumió toda la ley en estos dos mandamientos en Mateo 22:37-39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos vivir con propósito, debemos empezar por vivir en el amor de Dios y reflejarlo en todo lo que hacemos. El tercer paso es estar dispuestos a servir. Jesús mismo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando servimos, descubrimos nuestro llamado. A veces queremos que Dios nos revele todo el plan antes de dar un paso, pero la realidad es que el propósito de Dios se revela en el camino. A medida que servimos, que amamos, que obedecemos, Dios va abriendo puertas y guiándonos hacia el propósito que ha preparado para nosotros. El cuarto paso es no compararnos con otros. Una de las mayores trampas del enemigo es hacernos creer que nuestro propósito es insignificante comparado con el de otros. Pero la Biblia nos enseña que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función única y valiosa. 1 Corintios 12:18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No todos estamos llamados a hacer lo mismo, pero todos tenemos un papel importante en el reino de Dios. El quinto paso es confiar en que Dios nos ha equipado para cumplir nuestro propósito. Muchas personas sienten que no tienen lo necesario para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero Dios nunca llama a alguien sin darle los recursos que necesita. En Éxodo 4, cuando Dios llamó a Moisés, él puso muchas excusas. Señor, soy torpe para hablar, no me creerán, manda a otro. Pero Dios le respondió con una pregunta poderosa: ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Moisés tenía una vara, algo que parecía insignificante,
pero en las manos de Dios se convirtió en una herramienta para liberar a todo un pueblo. De la misma manera, Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades que pueden parecer pequeñas, pero en sus manos pueden hacer grandes cosas. No se trata de lo que tenemos, sino de quién está con nosotros. Filipenses 1:6 nos da esta seguridad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si sientes que aún no has descubierto tu propósito, hoy es el momento de rendirte completamente a Dios. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en que Él tiene un plan perfecto para ti. No vivas como si fueras una casualidad. Eres parte de la obra maestra de Dios, creado con amor y diseñado para hacer algo significativo en esta tierra. En el próximo bloque hablaremos sobre un principio espiritual que puede cambiar por completo la manera en que experimentas la vida cristiana, la importancia de vivir en comunión con otros creyentes. Muchas personas intentan caminar solas, pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Descubrirás cómo el amor de Dios se manifiesta a través de la iglesia y por qué necesitamos estar conectados con el cuerpo de Cristo para crecer en nuestra fe. En 10, la comunión con otros creyentes, viviendo en el amor de Dios juntos. El amor de Dios no solo se experimenta de manera individual, sino también en la comunión con otros creyentes. Fuimos creados para vivir en comunidad, para apoyarnos, edificarnos y fortalecernos mutuamente en la fe. Sin embargo, muchas personas intentan caminar solas en su vida cristiana, aislándose del cuerpo de Cristo, sin darse cuenta de que Dios nos diseñó para crecer juntos. Desde el principio, Dios estableció que el ser humano no debía estar solo. En Génesis 2:18 Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Aunque este pasaje habla sobre la relación entre el hombre y la mujer, el principio detrás de esta declaración es mucho más amplio. Dios nos creó para vivir en relaciones, para apoyarnos y fortalecernos mutuamente. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es una familia espiritual. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No somos simplemente individuos siguiendo a Cristo por nuestra cuenta. Somos parte de un cuerpo, una comunidad llamada a reflejar su amor en el mundo. Uno de los grandes errores que cometen muchos creyentes es pensar que pueden crecer espiritualmente sin la iglesia. Es cierto que podemos orar y leer la Biblia por nuestra cuenta, pero hay un poder especial en la comunión con otros creyentes. Hebreos 10:24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos protege del desánimo, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y nos da un lugar donde podemos servir y ser edificados. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo en 1 Corintios 12:27, enseñándonos que cada miembro tiene un propósito y que ninguno puede funcionar correctamente sin los demás. Uno de los mayores ataques del enemigo es el aislamiento. Cuando una persona se aleja de la comunidad de fe, es más vulnerable a la duda, el temor y la tentación. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que necesitamos la compañía de otros creyentes para fortalecer nuestra fe y mantenernos en el camino correcto. El amor de Dios se manifiesta de manera especial a través de la comunión con otros. A través del cuerpo de Cristo,
podemos experimentar su consuelo, su provisión y su dirección. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando nos apoyamos mutuamente, estamos reflejando el amor de Dios en acción. Si has estado caminando solo en tu vida cristiana, hoy es el momento de buscar comunidad. No fuimos diseñados para vivir nuestra fe en aislamiento. Busca una iglesia donde puedas crecer, servir y ser edificado. Rodéate de personas que te impulsen a amar más a Dios y a vivir conforme a su propósito. La comunión con otros creyentes no significa que nunca tendremos diferencias o conflictos, pero cuando vivimos en el amor de Dios, aprendemos a perdonar, a ser pacientes y a edificarnos unos a otros. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si quieres experimentar el amor de Dios en su máxima expresión, no solo lo busques en la intimidad con Él, sino también en la comunión con su pueblo. Dios usa a otras personas para bendecirnos, para hablarnos, para fortalecernos en nuestra caminata espiritual. No subestimes el poder de estar rodeado de personas que comparten la misma fe y el mismo amor por Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos llegan hasta el final de un mensaje como este, pero tú has perseverado, y eso demuestra que tu corazón está hambriento de Dios. Hoy has aprendido sobre el poder del amor de Dios y cómo puede transformar cada área de tu vida. Ahora quiero invitarte a que escribas en los comentarios: el amor de Dios transforma mi vida. Esta frase será una señal de que has recibido este mensaje y que estás dispuesto a caminar en el amor de Dios de una manera nueva y profunda. No te guardes este mensaje solo para ti. Así como tú has sido bendecido con esta enseñanza, hay muchas personas que necesitan escucharla. Comparte este video con alguien que necesite experimentar el amor de Dios en su vida. Al hacerlo, estarás extendiendo la obra de Dios y siendo un canal de bendición para otros. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No dejes pasar la oportunidad de seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Ser parte de esta comunidad es una forma de mantenerte firme y seguir creciendo espiritualmente. Recuerda que el amor de Dios es inquebrantable, que nada puede separarte de Él, que su amor es la fuente de tu identidad, tu propósito y tu fortaleza. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que hayas enfrentado, su amor es suficiente para restaurarte, renovarte y llevarte a una vida abundante en su presencia. Antes de cerrar este video, quédate un momento en silencio. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. Tómate un instante para hablar con Él, para agradecerle, para rendirle tu vida. No pauses este video hasta que termine la música, porque este es un tiempo sagrado entre tú y Dios. Que el amor de Dios te rodee, te sostenga y te guíe en cada paso que des. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.